A continuación tiene la palabra el diputado Rodrigo González. Tiene la palabra el señor diputado González. Presidente, se ha subrayado acá, y especialmente por el diputado Ale, el tremendo éxito y la calidad de la política de vivienda y habitacional desarrollada durante este último periodo, especialmente durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es tan buena esa política, es tan grande la calidad de esa política que las personas que tuvieron programas de vivienda antes de este periodo justamente no se beneficiaron de la calidad de la vivienda sin deuda, del nivel de ahorro tan pequeño que se requería en relación con viviendas que recibían a través del Fondo Solidario con un ahorro, como se decía aquí, de apenas 220 mil pesos, o bien de programas de patrimonio familiar que solamente con 60 mil pesos o con una suma un poco superior le permitían o ampliar la vivienda o construir algunas habitaciones nuevas, baños u otras dependencias que significaban un incremento de valor de la propiedad de 1 millón a 2 millones de pesos. Quiero señalar entonces que esos deudores anteriores que contrajeron deudas en el sector público, en muchos casos fueron traspasados al sector privado y están pagando su vivienda una o dos veces con gran dificultad, y eso ha generado una situación de deudores habitacionales que fue considerado también en la Comisión de Deudas Históricas y que fueron cambios que se debieron a los cambios estructurales de la economía, a intervenciones del Estado que modificaron las condiciones contractuales que tuvieron inicialmente esos deudores habitacionales y que requerían una atención especial del Estado, lo que no ha ocurrido. Y por eso es que yo estimo y siento que hay una insuficiencia en la política habitacional para el tratamiento de estos deudores habitacionales y volvería a retomar las posibilidades de soluciones que se plantearon en ese informe de las deudas históricas como un camino para dar solución. Quiero recordar que esta Cámara también aprobó en este periodo un proyecto de condonación de deudas para los deudores ex-ANAP y los deudores del INP, que dio en el clavo y que permitió que aquellos con mayor edad, peor situación socioeconómica pudieran tener mejores niveles de condonación en relación con aquellos que tenían condiciones más favorables, y que ese tipo de soluciones debieran aplicárseles también a los deudores habitacionales que hoy día no pueden pagar sus viviendas y a los cuales se les están exigiendo condiciones para poder beneficiar de los beneficios que plantea la política de vivienda, una cantidad de dinero o de aporte que ellos no pueden llegar a tener. Quiero señalar un segundo punto en el cual creo que debiéramos avanzar, y es el tema de las regularizaciones de terreno. Hay una ley aprobada por este Congreso que fue iniciativa y una moción que planteamos varios diputados, entre otros el diputado Tuma y otros diputados de la Comisión de Vivienda, y que está por expirar a fines de diciembre y que deberíamos prorrogar. Pero al mismo tiempo, la aplicación de esa ley ha encontrado dificultades, especialmente porque los servicios en cada una de las regiones no cuentan con los recursos para hacer los levantamientos topográficos y los estudios necesarios, de tal manera de que los pobladores puedan presentar los proyectos que se requieren para ser regularizados con las facilidades que se dan en esa ley. Yo quiero plantearle especialmente al Ejecutivo que debiéramos trabajar en función de prorrogar esa ley y de buscar recursos especiales para que los servicios puedan ayudar a los pobladores a esos procesos de regularización. En el caso de mi región son más de 26.000 las familias que están en situación de loteos irregulares. En el caso de mi distrito son más de 10.000 las familias que están en esa situación y durante años y años, 25 o 30 años en algunos casos,
no han podido regularizar sus terrenos y no pueden beneficiarse debido a que no tienen los terrenos regularizados de la política habitacional de tan exitosa y de tan buena calidad como la que ha planteado el actual gobierno. Y por eso es necesario que debiera ponerse, digamos, una especial atención a que en la regularización de terreno pudiéramos tener una política más activa. Muchas gracias, históricas. Gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra el diputado. Aquí, en esta sala, se pidió la suscripción de la firma de la señora ministra de Educación, del señor ministro de Hacienda, para que esta comisión pudiera ser constituida, y estaba implícito el reconocimiento de un hecho que la Cámara de Diputados unánimemente votó en esta sala, como es la existencia de una deuda histórica con los profesores con motivo de su traspaso desde el sector público al sector privado cuando se materializó la municipalización de la educación. Posteriormente constituía la comisión y durante el trabajo de la misma se invitó en repetidas ocasiones al señor ministro de Hacienda, quien, sin dar explicaciones, no concurrió a la comisión y no permitió que en la comisión se materializara un diálogo que era necesario entre este poder del Estado, como es la Cámara de Diputados, que había constituido una comisión con la propia anuencia del Ejecutivo, y el Ejecutivo sobre una materia de trascendencia para un sector de la sociedad chilena que todos hemos reconocido como crucial y que es fundamental para el desarrollo del país, como es el sector educacional. Si el ministro de Hacienda no concurrió a la comisión, posteriormente se le pidió en repetidas oportunidades poder dialogar sobre esta materia, de tal manera que en la discusión presupuestaria este tema no interfiriera y pudiéramos debatir sobre un proyecto de ley especial, reparatorio para los profesores, de tal manera de que el presupuesto lo pudiéramos discutir tranquilamente y esta materia no fuese una materia que pudiera perturbar la discusión presupuestaria. El ministro de Hacienda tampoco aceptó que pudiera desarrollarse ese diálogo, y por esta razón, porque no hemos podido dialogar, porque no se ha reconocido un hecho histórico indesmentible, porque los profesores tienen derecho a una reparación, creo que corresponde que esta sala no apruebe el presupuesto del Ministerio de Hacienda, y por eso yo lo voy a rechazar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado González. Recuerdo, no, están inscritos, señor diputado. Están inscritas la diputada Pascal, los diputados Barros y otros la diputada Herrera, el diputado García, pero quiero recordar que se ha cumplido el tiempo de esta sesión, así que vamos a levantarla y continúa con una nueva sesión dentro de 10 minutos más. Ahí seguirán con la intervención de los diputados del caso. 15 minutos más. A las 6:15 continúa la discusión de esta partida. Se levanta la sesión.